Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos una nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa institucional preventivo de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público de todo el país. Además que es retransmitido por la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora, en especial a los miembros de las veedurías ciudadanas de los distintos rincones de la geografía nacional, que siempre además están muy atentos a seguirnos con nuestras emisiones. Un saludo muy especial a los señores personeros y personeras municipales. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio radial. Les habla Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Y vamos a comenzar ahora entonces con el temario que tenemos para el día de hoy para todos ustedes oyentes. En el invitado del día nos va a acompañar el doctor José Omar Ortiz, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, con quien analizaremos lo concerniente al régimen probatorio contenido en el nuevo Código General Disciplinario, código que si bien no ha entrado en vigencia, es importante traer a colación estos elementos fundamentales del nuevo proceso disciplinario, tanto para jefes de control interno disciplinario como funcionarios de la Procuraduría y personeros municipales. Asimismo, en responsabilidades semanales, les recordamos a los mandatarios y servidores públicos algunas de las obligaciones que deben cumplir para la próxima semana. También escucharemos la actualidad del Ministerio Público en la sección informativa de la Procuraduría y en Que no le pase a usted, como siempre, un caso que nos ayuda a prevenir las equivocaciones en la gestión pública. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter, en la cuenta @pgn_de_piso_col. También estamos en Facebook en www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así iniciamos Orden y Rectitud, el programa institucional preventivo de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia y retransmitido por las diferentes emisoras comunitarias y de interés público de todo el país. Síganos en Twitter, @PGN_Col. Invitado del día. Como lo hemos anunciado, el día de hoy nos acompaña en Orden y Rectitud el doctor José Omar Ortiz, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, con quien analizaremos lo concerniente al régimen probatorio contenido en el nuevo Código General Disciplinario. Doctor José Omar Ortiz, sea usted bienvenido a este programa el día de hoy. Cordial saludo para los oyentes del programa Orden y Rectitud de la Procuraduría General de la Nación. Ilustrar en parte un aspecto que considero de la mayor importancia en el nuevo Código General Disciplinario. Doctor José Omar, aún no entra en vigencia el nuevo Código General Disciplinario. Sin embargo, personeros, funcionarios de la Procuraduría, jefes de control interno disciplinario también, todos ellos deben estar preparados para enfrentar esos nuevos retos que demandará el nuevo procedimiento definido en el nuevo Código. Uno de estos retos es precisamente lo concerniente o lo relacionado con el régimen probatorio, que debe ceñirse indudablemente al proceso disciplinario en aras de garantizar el principio del debido proceso. Doctor José Omar, ¿qué alcances tiene el nuevo Código General Disciplinario en los temas probatorios? Sí, y la observación que usted hace es muy importante al inicio, independientemente de que no se haya sancionado el código aún. Lo cierto es que ya se surtió todo el trámite legislativo y vamos a tener un Código General Disciplinario en los próximos días. ¿Qué se visualizó al momento de que la comisión redactora llegó a la conclusión de que requeríamos incorporar un régimen autónomo probatorio en el Código General Disciplinario? Lo primero era verificar los antecedentes y observar que tanto la Ley 200 de 1995 como la Ley 734 de 2002 siempre acudía al régimen de remisión para la práctica probatoria. Esto es, el artículo 130 de la Ley 734 de 2002 nos remitía al Código de Procedimiento Penal. Con posterioridad a la expedición de la Ley 906 hubo la necesidad de hacer la puntualidad. Primero en la Directiva 10 de 12 de mayo del 2010, en el sentido de que para la práctica probatoria debimos acudir a la Ley 600. Esto que se dijo en esa directiva finalmente fue recogido en la Ley 1474 del Estatuto Anticorrupción, que de manera expresa nos remite a la Ley 600 de 2000, es decir, el Código de Procedimiento Penal, y esto en razón a que
por palabras de la Corte, coexiste dicha ley para los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Pero este sistema de remisión normativa para la práctica probatoria presentaba dificultades. Una de ellas la visualizábamos que cada vez que había un cambio normativo, pues nos dejaban sin ropaje jurídico para poder adelantar la práctica probatoria. A su vez, el hecho de estar verificando otros códigos, otras leyes, pues dificulta un poco la labor y el funcionario, voy a decirlo de una manera de pronto no la correcta, pero de pronto es para ser más expresivo. Se acomoda a las circunstancias, se vuelve autómata en la práctica probatoria. Entonces se practican las pruebas no conforme lo dice la ley 600, sino como el servidor ve que lo hacen los demás compañeros o como él considera. Y además, en la práctica teníamos algunas situaciones que, a pesar de tener un régimen de remisión como la ley 600, existen situaciones que la misma ley no puede cobijar. Ejemplo, la visita especial, que es una prueba propia del derecho disciplinario, no está regulada en ninguna parte. En la ley 600 de 2000, que es donde nos remite el artículo 130 de la ley 734, regula solamente la inspección de carácter judicial. Entonces, eso es muy distinto a lo que hace un funcionario en una investigación disciplinaria. Entonces no tiene regulación. Entonces cada quien practicaba su prueba como quería. Algunos le informaban a los sujetos procesales, otros no. Iban, practicaban la prueba, se traían los documentos y trataban de equilibrar de pronto el derecho de defensa corriendo un traslado que tampoco está regulado en ninguna parte. Otro ejemplo que podíamos ver dónde quedaba descontextualizado la regulación de la ley 600 con el procedimiento de la ley 734. En los casos de tacha de falsedad de los documentos o en caso de objeción por error grave del dictamen pericial, la ley determina que esos dos procesos accidentales solamente acaecen hasta antes de la audiencia. Obviamente allá era un proceso mixto. Nosotros tenemos dos procedimientos actualmente, el ordinario y el verbal. Entonces, si es solo en la audiencia, llegaríamos a la conclusión de que la objeción por error grave o la tacha de falsedad de un documento no procedería en el proceso ordinario, lo cual no tiene cabida en ese sentido. Entonces, todo ese tipo de inconsistencias, el de estar a todo momento pendiente de la suerte que corre la norma de remisión, pues genera inseguridad jurídica. Y al tener que acudir a esos regímenes no contamos con las herramientas propias del derecho disciplinario para la práctica probatoria. Hablemos un poco entonces de estos tipos de prueba que se crearon con el nuevo Código General Disciplinario. El gran vacío está en eso, y usted le apunta a coyuntural de la reforma. Digamos que ha existido ley 200 del 95, ley 734 del 2002, 1474 que introduce unas reformas en que hace una regulación de carácter general, cita los medios probatorios, cita unos principios, cita algunas reglas en la práctica de la prueba, es decir, de situaciones de carácter general. Pero las regulaciones de los medios probatorios sí estrictamente se hacían por vía de remisión a la ley 600. Entonces quizás ese es el gran aporte que se hace en el Código General Disciplinario. Digamos que se aborda cada uno de los medios probatorios, se desarrolla su decreto, su práctica, su valoración y los distintos trámites que se surten en quehacer diario de recoger los medios probatorios. Pero quisiera empezar por la confesión, que es quizás donde se trabajó algo adicional a la regulación simplemente del medio probatorio, y es otorgar un beneficio por confesión. Digamos que eso es una figura novedosa para el derecho disciplinario, en el sentido de que la experiencia nos comunicaba que si para el servidor público, que de pronto unos niveles ejecutivos, de unos, digamos, no niveles jerárquicos altos en una institución, no tener algo que lo seduzca de pronto a aceptar su responsabilidad y denunciar a otros servidores, pues se quedaba al margen y simplemente callaba y con eso asumía su responsabilidad. Y eso lo tomamos de un caso particular que sucedió en las investigaciones por el carrusel de la contratación en Bogotá. Muchos servidores del IDU, de unos niveles ejecutivos, profesionales universitarios, asesores, se fueron destituidos y con inhabilidades entre 12 y 15 años sin haberse cogido un solo peso. Pero ellos muy seguramente por temor reverencial, por cuidar sus puestos, callaron, no denunciaron, omitieron denunciar, básicamente conectaron con ese carrusel y por eso tuvieron que asumir su responsabilidad. Muy seguramente si esos servidores hubieran encontrado esta figura que es novedosa en el Código General Disciplinario del beneficio por confesión, muy seguramente ellos hubieran aceptado una conducta de menor importancia,
hubieran a su vez delatado a estos servidores que sí estaban conectando con este carrusel de la contratación, con contratistas, abogados y demás que hicieron parte de estos actos de corrupción, y si hubieran obtenido unas rebajas significativas en su sanción. Entonces, eso que verificamos en la práctica, lo aterrizamos y se determina en el Código General Disciplinario. El servidor público que confiese su responsabilidad, se le va a ver disminuida su sanción hasta en una tercera parte, y entonces eso ya es seductor para el servidor público, mucho más cuando el Código General Disciplinario aumentó las sanciones. Digamos, en su regulación, en sus máximos y mínimos, viene una redosificación de las sanciones, y entonces eso va a permitir también que la gente entienda, por los servidores públicos que están siendo investigados, que van a ser sometidos a unas penas drásticas y que por lo tanto, al existir ese beneficio, se les podrá otorgar la tercera parte. Entonces gana por un lado el disciplinado que confiesa, porque reduce su sanción, y a su vez el Estado gana también porque no tienen que agotar todo un procedimiento para llegar a la conclusión de que la persona sí era responsable. Entonces eso es un beneficio también para el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las circunstancias actuales de la confesión en materia disciplinaria? Es un medio probatorio, es un habilitante para llevar la acción por el procedimiento verbal, y es un atenuante de la sanción. Pero esto del atenuante tenía un parámetro, y es que tenía que darse antes de la formulación de cargos. Eso es lo que hoy en día está vigente. Pero ¿qué se visualizaba? Que por nuestro sistema de cómo se adecúan las conductas con la ley, y quiero utilizar este lenguaje no tan técnico para las personas que me están escuchando, que no son abogados, sino pues son ciudadanos que están interesados en este tema, el entender que una conducta desplegada por un servidor público, hay que buscar en la norma una falta, y entonces esa falta la busca es el juez disciplinario, la autoridad disciplinaria. Entonces en la práctica podíamos ver que un servidor aceptaba el hecho, pero no sabíamos por dónde era que la autoridad disciplinaria iba a adecuar esa conducta. Entonces muy seguramente se llevarían la sorpresa de que les estén recibiendo esa confesión, pero les estén marcando la conducta por una falta que ni siquiera ellos se la imaginaban. Entonces eso llevó a que la oportunidad procesal en el Código General Disciplinario para que la persona acepte su responsabilidad es una vez conoce de la imputación. Es decir, ya no es como hoy, antes de la formulación de cargos, sino con posterioridad a la formulación de cargos. ¿Por qué? Porque la persona ya sabe cuál es la conducta que se le reprocha, cuál es la falta que se da por desconocida y cuál es el título de imputación subjetiva, es decir, si actúa a título de dolo o a título de culpa. Conociendo eso, pues él ya, y mucho más cuando ya ha sido notificado de la decisión de auto de citación a audiencia y formulación de cargos, pues va a llegar a la audiencia con suficiencia para entender que conforme al caudal probatorio que existe en el proceso, le conviene o no confesar su falta. Si ello es así, se habilita el fallo anticipado con disminución de la sanción hasta en una tercera parte. Hablemos ahora del testimonio. ¿Qué nos trae este nuevo Código General Disciplinario en materia de testimonio? Es importante entender la solemnidad de esta prueba, que el servidor público entienda que el juramento que debe expresar el servidor público o el testigo mejor en la diligencia es algo solemne y que tiene unas consecuencias para aquella persona que falte a la verdad. Se fijan unos lineamientos de qué personas están obligadas a declarar, cuáles no, la tacha de falsedad del testimonio, cuál sería el procedimiento para agotarlo, cómo se valora un testimonio, que es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos para qué se preguntan los generales de ley, pues precisamente eso es para acreditar al testigo, saber quién es la persona que está rindiendo el testimonio. A su vez damos criterios frente a cómo se debe desarrollar un interrogatorio, cuál es el tipo de preguntas que se acepta y cuál es el tipo de preguntas que no se permite. Y algo que es bien importante es el tema del testimonio de los menores de edad. Digamos que por el Código del Menor y la Adolescencia teníamos una regulación, pero en el ámbito penal. Por un concepto de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, se amplía esa regulación que existía en el Código de la Infancia y la Adolescencia para los procesos disciplinarios. Pero eso que originalmente demandaba la presencia del defensor de familia se ha ampliado. Ahora se puede aceptar inclusive la figura del comisario de familia. Entonces, ya teniendo esa interpretación más actualizada, nosotros regulamos la necesidad de que haya un garante de los derechos del menor cuando se estén recibiendo testimonios por parte de ellos. Eso digamos que es lo más importante frente al testimonio. Doctor, el Código General Disciplinario también trae como tipo probatorio la peritación.
muchas veces la gente o funcionarios, abogados confunde la peritación con un tema de inspección disciplinaria. Explícame un poquito cuál es la diferencia que trae el nuevo código. Sí, digamos que son dos medios probatorios completamente distintos. Yo empezaría por decir que cuando hablamos de la inspección disciplinaria, que recoge básicamente lo que nosotros hemos conocido hasta hoy en día como visita especial, y la connotación especial de esta inspección es que en el desarrollo de la misma yo puedo recaudar otros medios probatorios. Entonces, tienen independencia. La inspección disciplinaria sigue siendo el medio probatorio que yo decreto, pero en su práctica yo puedo incorporar otros medios probatorios. Me explico. Yo puedo ir a la visita especial y si tengo conocimiento que lo que voy a verificar es posiblemente la información que existe en un computador, y no tengo los conocimientos técnicos para obtener el disco duro, pues me voy con un ingeniero. Ya ahí se convierte en una prueba pericial. Es la articulación de la inspección disciplinaria con otra prueba técnica como es la prueba pericial. Entonces aquí son pruebas que mantienen su independencia, pero que en algún momento se pueden integrar en desarrollo de una inspección disciplinaria. Doctor, hablemos entonces ahora de la prueba documental. ¿Qué es esto de la prueba documental dentro del nuevo Código General Disciplinario? Básicamente se regulan aspectos tales como, primero, entender que la queja no es una prueba como tal. La queja simplemente se constituye en la noticia disciplinaria. Importante claridad. Claro, porque si es prueba, pues ¿para qué investigamos? Entonces hay que entender que la queja es un objeto de prueba y que se desvirtuará o se corroborará frente a los demás medios probatorios. Pero hay algo que es muy importante y es entender todos esos documentos que vienen anexos a las quejas o a la noticia disciplinaria, grabaciones, documentos, fotocopias. Eso en principio se presume auténtico. Si la autoridad disciplinaria tiene alguna duda sobre la autenticidad, debe ordenar pruebas para verificar esa ritualidad. Es decir, si yo considero que tengo dudas sobre la autenticidad del documento que me están aportando, debo primero, si es una fotocopia, ordenar la prueba para confrontarla con su original. Si son originales y tengo dudas sobre su autenticidad, debo ordenar pruebas técnicas para verificar dicho aspecto. Eso es lo que vuelve compleja la prueba documental y ahí en el nuevo código se genera toda una regulación tendiente a verificar esa autenticidad que me parece que es lo más importante frente a la prueba documental. Doctor, en el nuevo Código General Disciplinario se habla también de la prueba del indicio, el indicio. ¿Puede confundirse esto como sucede en tema del indicio en materia penal? Digamos que es exactamente lo mismo, es simplemente la construcción lógica y coherente a partir de un medio probatorio que está en el proceso. La autoridad disciplinaria infiere lógicamente un hecho que hasta el momento era desconocido. Doctor José Omar, lastimosamente el tiempo es muy corto. Le agradecemos su importante ilustración en este tan importante tema que beneficia, y que le da un conocimiento mucho más amplio a los operadores disciplinarios en todos los rincones del país. ¿Qué mensaje le quisiera dar a estos operadores disciplinarios que nos están escuchando? Digamos que la invitación es primero que conozcan el texto del Código General Disciplinario, que se apersonen de él porque va a ser su herramienta útil de aquí en adelante. El objetivo que se trazó la comisión redactora y que se trabajó en el legislativo es entregar una herramienta procesal útil con oralidad, con el fin primordial de darle celeridad a los procesos disciplinarios, pero ante todo con el respeto a las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amables oyentes, escucharon ustedes al doctor José Omar Ortiz, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, que nos ilustró en este tan importante tema del régimen probatorio en el nuevo Código General Disciplinario. Continuamos en Orden y Rectitud, programa radial preventivo institucional de la Procuraduría General de la Nación. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Iniciamos con una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir con sus obligaciones. En Responsabilidades de la Semana les recordamos qué tareas deben tener en cuenta tanto administradores públicos como ordenadores del gasto para la próxima semana. A los señores representantes de entidades estatales envíen mensualmente, antes del día 15, a la Cámara de Comercio de su domicilio las copias de los actos administrativos en firme mediante los cuales se impongan multas, sanciones e inhabilidades resultantes de contratos suscritos. Repitan también la información de contratos adjudicados, también la información concerniente a los contratos en ejecución o ejecutados y también las multas y sanciones que se hayan impuesto. A los señores secretarios de Planeación, recordarles que no deben olvidar que las entidades territoriales deben informar al Departamento Nacional
Nacional de Planeación en los primeros 10 días de cada mes acerca de la ejecución física y financiera de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. También a los señores secretarios de salud, recordarles que deben realizar los giros de recursos de esfuerzo propio a las EPS, a las entidades promotoras de salud, dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes por el monto definido en la liquidación mensual de afiliados. También a los señores jefes de control interno, recuerden que ya están disponibles los formularios de evaluación del modelo estándar de control interno MESI del Departamento Administrativo de la Función Pública y el de control interno contable de la Contaduría General de la Nación. Estos formularios son tenidos en cuenta para el cálculo del índice de gobierno abierto IGA de la Procuraduría. También a los señores secretarios de salud, el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud debe reunirse por lo menos una vez cada 3 meses. Si esta reunión no ha sido efectuada en el último trimestre, debe programarse y realizarse urgentemente. Y por último, a los señores representantes legales de entidades públicas, tengan siempre presente que deben publicar la totalidad, escúchenlo bien, la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. La publicación en el SECOP es una obligación establecida en el Decreto 1510 del 2015 y está siendo vigilada por la Procuraduría en el cumplimiento cabal de esta importante obligación territorial. Y bueno, a continuación escuchemos una recomendación por parte del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Señores administradores de lo público, un buen administrador es el que maximiza los recursos puestos a su disposición y con ellos logra los mejores resultados y con la máxima satisfacción para la ciudadanía que son nuestros clientes. En el área de la nueva gerencia pública, ello se traduce en la mayor producción de lo que se denomina un valor público, que en términos gerenciales significa la máxima producción de los bienes y servicios demandados por la ciudadanía con el mayor nivel de satisfacción. Señores administradores públicos, brillemos por ser los máximos productores de valor público dentro de la entidad a nuestro cargo, en el área de la competencia y afluencia que nos corresponde. Muchísimas gracias, doctor Mario Iván, por este importante consejo gerencial. Ya escucharon ustedes, señores alcaldes, señores gobernadores y demás funcionarios públicos, para que su gestión pública sea eficiente, tengan siempre en cuenta sus responsabilidades semanales. Ustedes conocen sus responsabilidades en Orden y Rectitud, programa radial preventivo institucional de la Procuraduría General de la Nación. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público a cargo de la Oficina de Prensa, en la voz de nuestra amiga Fabiola Niño Pérez. En decisión de primera instancia, Procuraduría General de la Nación destituye a ex tesorero del Instituto Departamental de Deportes de La Guajira. Por posible omisión en contratación, la Procuraduría formuló cargos contra exsecretaria de Desarrollo e Industria de la Sabana de Torres en Santander. La Procuraduría General de la Nación presentó el diagnóstico La pesca ilegal en Colombia en Santa Marta Magdalena. En municipios de Santander, la Procuraduría continúa acciones de seguimiento y controla proceso de empalme de personeros. Mediante fallo de primera instancia, Procuraduría sancionó a exgerente especial interventor de la S Hospital Departamental San Francisco de Asís en el Chocó. Mediante fallo de primera instancia, Procuraduría sancionó a exagente especial interventor de la S Hospital Departamental San Francisco de Asís en el Chocó. La Procuraduría General de la Nación sancionó a 7 exconcejales de Pijao, Quindío por irregularidades en la elección del personero municipal. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Hemos llegado a una de las secciones que resalta la labor preventiva del Ministerio Público. Que no le pase a usted, en la que damos a conocer casos que ejemplifican las acciones que debemos evitar en el ejercicio de la administración pública. Hoy tenemos un caso que nos trae el doctor Ignacio Morales, funcionario de la Oficina de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación. Escuchémoslo con atención. Muchas gracias a Orden y Rectitud por la invitación a participar en la sección Que no le pase a usted y poder compartir con la audiencia un caso de aquellos que no deben suceder en la administración pública.
En un municipio del centro del país, en el contexto de ola invernal que sufrimos durante el año 2011, consecuencia del fenómeno de la Niña, un alcalde decretó en noviembre de ese año la situación de urgencia manifiesta mediante decreto y ordenó, entre otras medidas, contrataciones con el fin de atender la emergencia presentada por causa de la ola invernal. En el marco de dicha declaratoria se celebró un contrato de obra pública en diciembre de 2011, cuyo objeto era que el contratista se comprometía a realizar una obra consistente en el desmonte y construcción de la cubierta del parque del municipio, la cual se había visto afectada por la fuerte temporada invernal, pero que sin embargo se trataba de un proyecto que ya estaba contemplado en el plan de desarrollo del municipio. Después de investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y de acuerdo con lo conceptuado con la Contraloría General del Departamento, el contrato celebrado no correspondía al objeto de la declaratoria de urgencia manifiesta, por no tratarse de un hecho excepcional que demandara atención inmediata, ni era constitutivo de calamidad, fuerza mayor o desastre, o cualquier circunstancia similar que no diera espera a su solución, pudiéndose en tal caso adelantar un proceso de contratación conforme con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, por lo que la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con la destitución e inhabilidad por 12 años al exalcalde entonces por incumplimiento de los deberes legales en el desempeño de sus funciones. Para la celebración del contrato de obra pública señalado, se debió haber agotado un proceso de selección abreviada entonces, ya sea de menor cuantía, lo cual no lo hizo, incurriendo en falta disciplinaria, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la cual se calificó como culpa gravísima a título de dolo. Señor servidor público, que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Ignacio, por este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar para no incurrir en faltas disciplinarias. Amables oyentes, recuerden que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en YouTube, en nuestra cuenta PGN Cuenta Oficial, o simplemente colocando en el buscador las palabras Orden y Rectitud, o si prefiere visítenos en nuestra página web www.procuraduría.gov.com. De esta manera culmina Orden y Rectitud. Agradecemos, amables oyentes, su sintonía y los esperamos la próxima semana en este programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia y las distintas emisoras comunitarias y de interés público de todo el país. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.